Hoy día vamos a conversar con Sofía Quirós Ubeda. Ella es costarricense, es directora de Ceniza Negra, que es un film de ficción que va a representar a Costa Rica en los premios Oscar como candidata a mejor película extranjera y que está teniendo un estreno simultáneo en Costa Rica, Chile y Argentina. En Chile a través de la red de salas de cine.cl. Ahí pueden encontrar Ceniza Negra. Estamos esperando entonces que se conecte la directora desde Costa Rica, donde hay 3 horas menos que acá en Chile. Ceniza Negra es un film de ficción que va incorporando historias de la comunidad donde se filmó en la provincia de Limón, en Costa Rica, en el Caribe costarricense, y se trata básicamente de la historia de una pequeña niña de 13 años que es huérfana de madre y que va teniendo una iniciación doble. Por un lado está comenzando la adolescencia y también aprendiendo a manejarse con el mundo de los muertos. Ahí está Sofía. Fantástico. Con Sofía. Sofía desde Costa Rica. Hola, Hola Sofía, qué gusto. Desde Costa Rica y Chile simultáneamente. ¿Cómo estás? bien, ¿y vos? Muy contenta de poder conversar contigo a propósito del estreno simultáneo de Ceniza Negra en Costa Rica, Chile y Argentina. Pero antes de comenzar y mientras se empiezan a unir más amigos, te quería preguntar básicamente cómo está la situación del coronavirus en Costa Rica, porque Costa Rica en realidad para el continente es un ejemplo de no solo de estabilidad y larga tradición democrática, sino de gran inversión en salud. Un gran porcentaje del PIB se va a salud, entonces imaginamos que ustedes tienen mejores herramientas para enfrentar este virus. Antes de meternos en el tema de la película, quería saber cómo están ustedes por allá. Bueno, estamos más o menos, se está subiendo bastante los casos. Creo que efectivamente Costa Rica nunca llegó como a colapsar a nivel de salud, o sea, nunca, eh, no sucedió que no teníamos camas, ¿no? Entonces eso fue bastante positivo, porque a pesar de que estuvimos confinados bastante tiempo, pues había bastante buen sistema de salud, ¿no? Que como decís, Costa Rica invierte bastante. Sin embargo, yo en realidad pasé la mayor parte de la cuarentena en Panamá. Entonces, ahora Ah, recién, sí, ahora recién llegué a Costa Rica hace 2 semanas, así que no puedo hablar como a profundidad cómo fue, digamos, el cotidiano, el proceso acá. En Panamá fue, por ejemplo, mucho más estricto y teníamos restricción por sexo, ¿no? Entonces, por ejemplo, los lunes, miércoles y viernes salíamos las mujeres y los martes, jueves y sábados los hombres. Era oh, súper extraño. ¿y cuál es la Pero base de cuál es el criterio para diferenciar por sexo una cuarentena? No, nunca había escuchado. me imagino que era como para identificar fácilmente quién estaba incumpliendo, ¿no? Para poder llevar sí, yo un poco raro, igual un poco exagerado, pero sí, así funcionaba en Panamá, que era muchísimo más estricto, y en Panamá sí ocurría esto de que, claro, no había camas, entonces realmente el sistema de salud estaba completamente colapsado desde las semanas. Acá en Costa Rica, de diferencia, pues sí, la verdad que sí ha sido bastante bueno el sistema. Bueno, esa es la diferencia entre un Estado que es potente, que es activo en relación a los derechos sociales. Había que decirlo porque si hablamos de Costa Rica, hay un ejemplo para nosotros en Latinoamérica. Para los que se están incorporando, para quienes se están incorporando a esta conversación, vamos a dialogar con Sofía Quirós Ubeda. Ella es cineasta costarricense argentina o costarricense nada más. En realidad sí, ambos. Me Las dos siento las... más costarricense, pero nací en Argentina Ah, ok. y crecí, claro, estuve de niña en Argentina y también, bueno, estudié allá, estudié en la Universidad de Buenos Aires, entonces tengo 31 años y he pasado mitad y mitad, Ok. mitad en Argentina y mitad en Costa Rica.
Bueno, Sofía es la directora de Ceniza Negra, una película de ficción que ya vamos a ahondar en mayor detalle en ella, que va a ser la representante de Costa Rica para los Oscars, para postular a Mejor Película Extranjera. Cuéntanos cómo sucede que una película como esta, dentro de una pequeña industria como la costarricense, donde no conocemos demasiado ese cine, logra tener este sitial y representar a toda una nación en este caso en la carrera a los Oscar. ¿Cómo ocurrió todo esto? Bueno, en realidad estamos de precandidatos, que no es lo mismo que estar de candidato, ¿no? Porque en realidad cada país, digamos, elige su película como precandidata y luego se pasa a una segunda ronda, que ya, digamos, mejor película extranjera, y todavía no sabemos si vamos a pasar o no. Es lo mismo que pasa en el caso de los Goya, que estamos como precandidatos, entonces en realidad somos, digamos, la película elegida por Costa Rica para representar como precandidatos a los Oscars. Vamos Pero a ver bueno, vamos a ver qué qué sucede con esa precandidatura. Pero sin embargo, exacto. aunque sea una precandidatura, es bien interesante el tipo de cine que representaría a Costa Rica en caso de ser elegida candidata, ¿no? Estamos hablando de un cine pequeño, de un cine independiente, de un equipo de técnicas y realizadoras principalmente femenino que apuesta por hacer un cine especial, otro cine es posible. Así titulé una columna que va a aparecer en La Gente Cine, que es una página especializada en cine aquí en Chile, porque justamente al revisar tu filmografía, lo que una ve es este anhelo y este interés por hacer las cosas de una manera distinta. ¿Tú crees que otro cine es posible? ¿Cuál es tu sello en cuanto a tu trabajo? Sí, Mari, yo creo que ahí está, digamos, la clave de lo interesante de que esta película llegue como precandidata, porque efectivamente, como decís, es una película hecha de manera muy íntima, muy independiente, realizada entre mujeres, la mayoría de las cabezas de equipo somos mujeres, y yo creo que hecha además de una manera muy documental, ¿no? El proceso como se hizo la elección con los actores naturales, y yo creo que conforme más, sí, conforme más vamos avanzando, ¿verdad? Y conociendo, por lo menos yo como directora voy conociendo más cómo otros directores latinoamericanos hacen cine, nos empezamos a dar cuenta que en Latinoamérica tenemos una forma como muy rica, ¿no? De hacer cine, donde se empiezan como a entrecruzar los métodos, ¿no? Empieza a haber mucho documental, en los procesos, ¿no? Yo creo que es como bien interesante que salimos como del esquema que se produce de repente en Europa o claramente en Norteamérica. ¿Y no crees que hay Yo una... te veo medio cortadito, ¿vos me ves bien? ¿Yo te veo bien? ¿Me escuchas? Ah, sí, te escucho, pero como que a veces te congelas, entonces no sé si... No. Bueno, ojalá que podamos comunicarnos. Tú estás en Costa Rica en este minuto, nosotros, yo estoy aquí en Santiago de Chile. Estamos conversando con Sofía Quirós Ubeda, directora costarricense argentina, realizadora de Ceniza Negra. ¿No crees que esta particularidad del cine latinoamericano también tiene una visión, una perspectiva de género muy específica, pensando en que este equipo básicamente está conformado por mujeres? Ustedes son parte de un colectivo, Migracine, que se conocieron en la Universidad de Buenos Aires, y ahí tienes mujeres de Argentina, de Chile, de Costa Rica. ¿Cómo es ese colectivo y cuáles son las definiciones respecto de qué tipo de cine querían hacer en tanto mujeres realizadoras? Y qué lindo que me preguntes por Migracine, porque realmente fue como mi primer espacio, el primer espacio, digamos, de trabajo que fuimos cosechando entre, como decís, compañeras de la universidad. Y y se generaba como de una manera muy horizontal y muy bonita, porque todos, digamos, todas trabajamos con diferentes especialidades, ¿no? Por ejemplo, Fran, somos cuatro mujeres
cinco. Entonces, Francisca, por ejemplo, es directora de fotografía, Que es chilena. Florencia es también es chilena, Florencia, por ejemplo, es continuista, directora de casting y directora. Tania hace mucho documental y apoya mucho, digamos, como a la parte más de educación comunitaria, del cine comunitario. Entonces, como empezamos como desde muy jóvenes, más o menos como a los 22, 23 años, empezamos a unirnos y cada una fue cosechando sus películas, pero íbamos trabajando sobre la idea de los demás, íbamos rotando un poco los roles y generando como esta idea de colectivo de trabajo, que para mí fue muy importante porque me hizo sentir como muy acompañada, ¿no? Desde el principio. Y sentir que a pesar de que uno pues es la directora de la película, hay personas que están desde el día uno, ¿no? Acompañándote y aportando en la historia. Y ni hablar de lo que eso significa, por ejemplo, para mi trabajo con Flor y Florencia, que por ejemplo llegue una directora de fotografía ya al set habiendo transitado 5 años ya de esa historia, ¿no? Conociéndola y aportando sobre los personajes. O Florencia, que fue la directora de casting y que ya conocía profundamente cómo era cada uno de sus personajes. En el caso de Francisca, que es la directora de fotografía, viene trabajando contigo desde el 2012, ella es chilena, y es muy interesante cómo en el corto anterior, que tiene mucho que ver con Ceniza Negra, que es Selva, del 2016, eh, eh, Francisca ya había estado en Costa Rica y ya conocía la luz particular donde, a qué hora se iba el sol, a qué hora se ponía, esa reflexión que ella hacía en uno de los conversatorios que vi de ustedes, me parece un ejercicio muy bello de darse el tiempo, además, yo creo que es una cuestión muy particular de las mujeres. Y el equipo que ustedes lograron se nota en los productos concretos, o sea, desde Selva ustedes vinieron ya ensayando una forma de hacer cine y de una producción. Eh, Cuéntame un poquito cómo fue ese proceso en que lo documental se iba colando, en el caso de Selva, que está protagonizada por la misma niña, que tiene un nombre bastante extraño, es Marceline Gutiérrez, que entonces Ashley. tenía eso, que entonces tenía 11 años y que en Ceniza Negra tenía 13 ya. Entonces, esa forma de esta cosa media híbrida, esta mixtura, como los relatos de la comunidad de Isla Tortuga se fueron incorporando dentro de la propia historia. Cuéntanos cómo fue ese proceso con esa metodología de trabajo. Sí, eso que decís de que Francisca tuvo la oportunidad ya de conocer previamente Costa Rica fue súper importante. Y cuando incluso filmamos Ceniza Negra, ella se vino un mes y medio, no, ¿cuánto fue? Sí, como un mes antes del rodaje, ¿no? Solo para poder, digamos, habitar el lugar, estuvo quedándose en esa casa donde filmamos, estudiando por dónde entraba la luz. Realmente fue, yo creo que es lo que a veces más nos cuesta en el cine, ¿no? Es dedicar tiempo, eh, invertir en el tiempo, ¿no? Porque claramente es mucho dinero, ¿no? Que una directora de fotografía venga y se quede un mes previo para estudiar la luz y entender cómo es el trópico, ¿no? Y las diferencias entre Costa Rica y el Caribe Sur y Chile, ¿no? Entonces sí fue como muy rico que ella pudiera estar y creo que valió la pena porque se siente que ella ya estaba de alguna manera mimetizada con el espacio, ¿no? Y con la luz y con todo lo que tenía que ver con la fotografía del lugar. Y con respecto al proceso de selva que decís, fue bien loco porque cuando yo hice selva, llegué a esta isla que se llama Tortuguero, y no tenía recién una escaleta y fue como un proceso bastante como intuitivo, ¿no? No tenía como muy bien establecido. Sí sabía que quería hablar sobre la historia de dos hermanos que se separaban, pero no tenía un guión precisamente escrito. Y cuando estaba ahí me empecé a sentir esta idea de que lo que estaba sucediendo frente a mis ojos, ¿no? Estos relatos de migraciones y partidas que me contaban los actores naturales del cortometraje previo a tirar toma eran mucho más interesantes que lo que yo había escrito en esa escaleta, ¿no?
Entonces, intuitivamente empecé a grabar y dije, bueno, vamos a grabar todo, no solo las escenas preparadas, sino también las conversaciones, ¿no? Los diálogos muy humanos que salían entre nosotros. Y eso terminó siendo en la sala de edición un cortometraje híbrido entre aquello que yo había escaleteado, esta idea de estos dos hermanos, con las historias reales de partidas que tienen estas familias en esta isla. Fue como bien interesante el proceso porque realmente ahí es cuando uno dice, se termina de escribir en la sala de edición, ¿no? Y cómo un proyecto puede cambiar drásticamente en la sala, ¿no? De edición. Y respecto al trabajo con actores naturales, ¿esa fue una definición que tú muy tempranamente tomaste? ¿Se dieron las cosas así? ¿O es algo que tiene que ver con los principios del cine en el que tú crees, digamos? Bueno, yo creo que se puede trabajar, o sea, hay cosas como el trabajo con actores naturales que a mí me encantan, que tienen que ver con esta capacidad de entremezclar, ¿no? Lo que la persona, la impronta y lo que la persona trae de por sí, esas vivencias, esas historias, sus pasados, ¿no? Y cómo empezar a mezclar los personajes que están en la cabeza de uno con la realidad y con la energía también que trae cada persona. Creo que es un proceso que cuando trabajamos con actores naturales estamos más abiertos a, pero que también puede realizarse con actores profesionales, ¿no? Claramente no es excluyente. En el caso de esta peli, yo, bueno, no había mucha opción, ya que no hay actores profesionales en la provincia de Limón, en el Caribe Sur de Costa Rica. Entonces, básicamente, y además por las edades con las que estábamos trabajando, ¿no? Esto de que el señor pues, es muy mayor y la chica tiene, no sé, 12, 13 años tenía que tener. Entonces ya de por sí eran edades muy complicadas en zonas donde no hay preparación actoral. Entonces, un poco de entrada tuvimos que ya estuvimos como lidiando con esta situación de que vamos a trabajar con actores naturales. Y a mí la verdad que se me da muy fácil, en el sentido de que preparamos mucho con la productora también el terreno de invertir mucho tiempo en los ensayos, de hacer un casting muy largo, de poder convivir con los actores. Entonces se daba como que sí estaba muy cuidado el proceso también desde el lado de la estrategia, del calendario y de todos estos tiempos para que se pudiera cultivar, ¿no? Ese vínculo tan importante con los actores naturales, que un poco es como la base del trabajo. Y cuéntanos el trabajo de casting que hizo Florencia. Entiendo que a la niña la encontraron casualmente en una verdulería y al abuelo, al tata, lo encontraron en un asilo de ancianos después de hacer mucho casting. ¿Fue así? Sí, a Mashlin Gutiérrez, voy a mover un segundo porque aquí es como estoy en la casa y sonó el teléfono. Estamos A Mashlin conversando con Gutiérrez. Sofía Quirós desde Costa Rica, la directora de Ceniza Negra, que se puede ver en Chile, Argentina y Costa Rica. Y de ahí nos cuentas más de este estreno simultáneo por los tres países, en los tres países coproductores. Estábamos hablando de los Así actores es, naturales y del, y así es. del Entonces, y el proceso de casting. Entonces te contaba que sí, el proceso de casting que hizo Florencia, pues la directora de casting fue maravilloso, realmente fue muy largo. Estuvimos varios meses yendo a las comunidades, a casa por casa, escuela por escuela, ¿no? Fue como un proceso muy documental. Por esto mismo que te digo, no era una convocatoria normal en espacios donde hay preparación actoral, ¿no? Y sí hicimos lo clásico que fue, digamos, ir a los salones comunales y invitar a la gente, pero finalmente como que decidimos hacerlo un poco de una manera un poquito más artesanal, ¿no? Entonces íbamos a cada escuela de la comunidad, fuimos a los hogares de ancianos y en este hogar de ancianos fue donde conocimos, en el primer hogar de ancianos al que fuimos, conocimos a Humberto Samuels, que es el protagonista del abuelo. Y fue hermoso porque, bueno, ni bien lo vimos, tanto Florencia como yo supimos que era él, ¿no? Era como muy, muy hermoso esta combinación que tiene él entre, pues, ser adulto y tener mucha sabiduría, ¿no? Pero también un poco esta cosa de volver a ser niño. Así que cuando lo conocimos
siempre cuento que estaba él armando un rompecabezas y las piezas del rompecabezas no pegaban y él estaba ahí como esforzado, ¿no? Igual llevaba como una hora tratando de poner las piezas y transmitía como mucha ternura, mucha dulzura, ¿no? Y bueno, entonces, finalmente hicimos un proceso largo de adaptación para que él pudiera comprender el afuera de ese hogar de ancianos y embarcarse en la locura que significa hacer una película, ¿no? Y a la actriz protagonista la encontramos cuando estábamos haciendo Selva, la encontró Francisca, estábamos comprando en una verdulería y Francisca la vio y me dijo, ahí está Selva, ¿no? Como que un poco entre risas. Yo cuando la vi me di cuenta que efectivamente era ella. Después hicimos un casting de 800, vimos a 800 niñas más, porque no estábamos, yo no estaba del todo segura y bueno, entonces seguimos viendo niñas, pero una vez que vimos las 800 nos dimos cuenta que la mejor era la primera, ¿no? Fue como ver 800 para darse cuenta que Mashlin era la mejor y que ya era el personaje. Es bien impresionante el proceso de ella. Cuando tiene, o sea, tenía 11 años en Selva, en este cortometraje de ficción, pero que tiene algunas cuestiones también documentales, donde es realmente una pequeña niña, ¿no? Una pequeña niña que se enfrenta a la partida de un hermano, a una separación de un ser querido, que es más bien la línea que va en todas tus películas. Y cuando ya ustedes trabajan con ella por 2 años, eh, la madurez como actoral que tiene ya a los 13 es realmente impresionante al representar a Selva también, con el mismo nombre del corto, que es una niña de 13 años que vive, que es huérfana de madre y que vive con su abuelo, que es este actor que tú comentabas, Humberto. ¿Cómo fue, cómo fueron esos 2 años de trabajo que fueron de gran cercanía? Tú comentabas que iban juntas al cine, compartían, porque la diferencia entre la niña de los 11 y la adolescente de los 13, con todo el peso de la vida que le toca llevar adelante haciéndose cargo del abuelo, es bastante notable, digamos. ¿Cómo fue ese proceso de trabajo? Sí, yo creo, Mari, que eso es una de las cosas como más fuertes, ¿no? Cuando uno trabaja con actores naturales y sobre todo con niños, ¿no? Que es mucho el compromiso y mucho la responsabilidad, ¿no? Porque uno, por lo menos en el caso como de Mashley, tanto yo como Mariana, la productora, entramos como a su vida en un momento bisagra, ¿no? Donde estaba abandonando la infancia y encima ella se estaba mudando de esta isla en Tortuguero, que es una isla súper lejana, ¿no? Remota, a la ciudad, a San José. Entonces, esa transición fue muy fuerte para ella, ¿no? Y yo creo que, bueno, logramos construir un vínculo bastante fuerte. Yo durante esos 2 años que decís entre el corto y el largo, viví un periodo en Argentina, donde en ese momento estaba radicando, y a pesar de la distancia mantuvimos como muy buena conexión, seguimos construyendo ese vínculo. Y una vez que me mudé a Costa Rica, ya sí ese vínculo terminó de afianzarse, ¿no? Y fue muy lindo verla crecer, ¿no? Porque realmente yo creo que la experiencia de hacer bueno, de prepararse actoralmente le dio como mucha fortaleza. Ella es una niña muy disciplinada, muy entregada, y realmente verla convertirse en una joven, ¿no? Y que ella se abriera a nosotros, no solo para el proceso del personaje, sino en su vida personal, ¿no? En esos detalles tan íntimos que uno como niña, ¿verdad? Esos miedos y todas esas angustias que uno siente cuando está enfrentándose a la adolescencia y esa especie como de ser yo diría hasta como de hermana mayor, ¿no? Y ahí es como donde las fronteras empiezan como a cruzar, ¿no? ¿Qué es trabajo y qué es vínculo personal? Yo creo que es muy difícil separar, ¿no? Es como una misma cosa que se acompañan, ¿no? El trabajo y esta idea de este vínculo tan profundo que tenemos con Mashley. Para quienes se están integrando, estamos conversando con Sofía Quirós Ubeda y saludamos a Francisca
Sáez, que se está incorporando también, que ya hablamos de ella, chilena, fotógrafa que fue clave tanto en Selva como en Ceniza Negra, este film de ficción que tuvo un estreno en 3 países que son los coproductores en Costa Rica, Argentina y Chile. Cuéntanos un poquito, Sofía, del proceso con el trabajo de los actores que nunca leyeron el guión. Eso es bien impresionante. O sea, esta idea tuya de que más bien trabajaran con una memoria cotidiana, que no supieran bien la historia, ¿cómo fue en el caso de Selva y en el caso de Ceniza Negra también? Bueno, en el caso de Selva, ni yo sabía muy bien la historia, ¿no? Fue como más ir y descubrir. Entonces realmente, y además fue como un proceso muy inmediato. Nosotros conocimos a los actores, y bueno, a Mashley y a su primo, que hacía de hermano en el cortometraje, y al día siguiente ya estábamos grabando, ¿no? Entonces no hubo tiempo ni siquiera de ensayar, fue como un proceso más de tirarse al agua y de confianza y entrega, ¿no? Por eso digo que es tan importante que los actores tengan mucha entrega, ¿no? Porque incluso cuando están haciendo algo que no comprenden, creo que en esa entrega radica un poco nada, el poder de su actuación, ¿no? El confiar. En el caso de Ceniza Negra, sí fue una preparación muy larga. Mashlin no leyó el guión, pero sabía muchísimo de su personaje. Conversábamos mucho sobre qué cosas tenían en común, qué cosas eran diferentes. Como decías vos, había una especie de memoria cotidiana. Yo me preocupé mucho porque ella digamos, lograra mimetizarse con el personaje en acciones que no necesariamente iba a realizar en la película, pero que, no sé, por ejemplo, salíamos, íbamos a un concierto y entonces yo le daba ciertas indicaciones para que ella pudiera entrar en el personaje, nos íbamos a vivir a la playa, ¿no? Y entonces cómo caminaba, cuál era su relación con el mar. Algunas cosas que sí están definitivamente en la película, que ensayamos, ¿no? Sin leer el guión, pero digamos que lo fuimos haciendo a través de la práctica, y muchas otras cosas que nunca quedaron o que quizás no eran ni siquiera en un ambiente natural, podrían haber sido en medio de la ciudad, pero sí esta idea de que ella fuera, digamos, de manera práctica comprendiendo el personaje, ¿no? En el caso de Humberto fue básicamente una construcción de vínculo con su nieta, o sea, con Mashley. Entonces trabajamos muchísimo, muchísimo esta idea de que pudiera construir un vínculo, de que comieran juntos, de que salieran a comer un helado, de que se contaran su pasado, y ahí también un poco como que las líneas entre qué era personaje y quiénes eran ellos en la vida real se iban mezclando, ¿no? Pero Humberto, por ejemplo, sabía muy poco sobre su personaje, porque él a su edad, ¿no? Y con un poco, sí, las dificultades de la memoria, ¿no? Porque tiene una capacidad, digamos, limitada de recordar ciertas cosas, ¿no? Y se le confunden. Entonces, realmente más bien había que llevar todo como a la simpleza máxima. Entonces, él sabía un par de detalles de su personaje y nada más. Tratábamos de que su experiencia fuera realmente inmersiva, digamos, algo práctico y no algo racional, ¿no? Por ejemplo, el hecho que en algún momento él haya sentido la necesidad de ir al mar porque había soñado que no iba a poder estar nuevamente en la playa. ¿Cómo fue eso y cómo se integran situaciones, acciones cotidianas de estas personas en la historia de ficción Ceniza Negra, que ya se puede ver en Chile? Después vamos a dar más detalles en Red de Salas de Cine. Sí, eso fue súper lindo porque bueno, habíamos hecho una escena, creo que era la segunda escena de la película varias veces, y no salía y no salía y no salía. Y en un momento yo me levanté de madrugada y me puse como a reescribir la escena, que había salido como muy falsa, ¿no? Y eran más o menos las 5:30 de la mañana, y en eso lo veo a Humber que sale corriendo hacia el mar y como este loco que le pasa, ¿no? En medio de la lluvia. Cuando veo que se mete en el mar, casi que está oscuro todo, ¿no? La lluvia, toda esta situación como él, como loco. Y entonces salimos detrás de él para pedirle que saliera del mar y él
bueno, después de un rato sale y me dice que es que él soñó que era la última vez que él iba a poder ir al mar, ¿no? Y era como esta situación de que es el impulso de él, ¿no? De que necesitaba meterse al mar y esa no sé, era algo como muy visceral, ¿no? Muy fuerte. Y ahí ese día yo me di cuenta que nuevamente lo que estaba pasando frente a mis ojos era mucho más rico de lo que yo estaba escribiendo en ese papel, ¿no? Que de por sí no estaba funcionando. Así que hablé con la productora y lo que hicimos fue cambiar, digamos, el orden digamos, de rodaje y improvisamos esta escena en la playa a partir de lo que él me había contado de su sueño y de lo que yo vi frente a mis ojos, ¿no? Cuando él se metió al mar. Creo que es una de las escenas que como más lindas, ¿no? De la peli, donde como que está perfectamente ligado con lo que le pasa al personaje. Y se mezclan un poco entonces los planos, el plano material, el plano espiritual, lo onírico. Esta es una película donde la magia, recordemos que en Ceniza Negra la protagonista, la chica de 13 años, Selva, convive con su madre muerta, ella le enseña rituales ancestrales, eh, hay muchas culebras, hay muchas sombras. Cuéntanos un poco cómo es esta atmósfera que ustedes logran además en un territorio muy particular donde hay una mixtura de creencias con antecedentes africanos. ¿Cómo surge esa línea que tiene que ver justamente con estos ritos, estos rituales con animales y este otro plano, el mundo de los muertos? Sí, mucha gente que ve la peli, que es de otros países, ¿no? Que no son costarricenses, me dice como, bueno, así, me imagino que así es en Limón, en el Caribe Sur, estos rituales, y en realidad está bueno aclarar que es como una película que tiene un universo que es muy propio del personaje, ¿no? Un universo que esta misma niña se ha inventado como para sobrevivir, ¿no? A estos duelos tan tempranos que ha tenido y a estas carencias, estas ausencias que tiene a su corta edad. Entonces, sí, hay algunas cosas que tienen que ver con la cultura afrocaribeña, ¿no? Como por ejemplo la forma en cómo se llevan a cabo los velorios, esta idea de que hay dominó y hay ron y hay música y esta visión un poco como de celebrar la vida más que llorar la muerte. Perdón. Pero también como que hay un montón de cosas que tienen que ver con el universo particular de esta niña, ¿no? Y de cómo la fantasía y la magia le ayuda como a sobrevivir, ¿no? Y a estar cerca de aquellos que ya no están, ¿no? De su madre, de formas que ella busca y que encuentra, ¿no? Para estar cerca sobre todo de esta madre, ¿no? Y de estas personas que ya no están, ¿no? Así que yo creo que tiene mucho que ver también, es una magia que tiene que ver con la magia del duelo, ¿no? Que particularmente que creo que cuando uno acaba de perder a alguien o siente muy fuerte la ausencia de alguien, hay como una especie hay como otro terreno, ¿no? Donde uno empieza como a buscar a esa persona que ya no está en cuerpo o de manera física y la empieza a encontrar en otras formas, ¿no? Que particularmente se da, digamos, de forma más clara cuando es un duelo muy reciente, ¿no? Esta idea de percibir a la persona que ya no está como en otras energías, pero que también perdura, ¿no? Y ahí es como donde la fantasía y los juegos de esta niña también hacen que esa magia del duelo de alguna manera perdure un poco más. Esta separación de los seres queridos parece ser una línea conductora de tu obra. Muy tempranamente en tu segundo corto, entre la Tierra del 2015, pareciera que este ser querido no es un humano, sino que es el perro que se le muere a la directora, o sea, la directora, la protagonista, una mujer de avanzada edad, bastante más solitaria. Hay una escena que ahora viendo Ceniza Negra me hizo mucho sentido y que además es muy sensorial, muy bella, además en términos desde la perspectiva de las mujeres y la cercanía con la tierra. Cuando ella desnuda entra a la tierra, justamente al lugar donde iba a dejar a su ser querido, en este caso el perro. Es muy potente esa escena y de alguna manera se repite
con Selva cuando ella también ingresa a esta tumba cuando va a despedirse de su figura materna. ¿Cómo es esa sensación cuando tú lo haces entre la tierra al principio y luego la rescatas, esta misma imagen tan potente de una mujer desnuda entrando a la tierra para acompañar a sus seres queridos como forma de despedida? Sí, está muy lindo eso, esa analogía que haces porque generalmente comparan o relacionan, ¿no? Ceniza Negra con Selva, pero creo que hay muchísimo también de Entre la Tierra, ¿no? Que es un corto que raramente tiene, le pusimos dos nombres porque primero se llamaba Entre la Tierra y luego a mitad del camino me arrepentí y le puse Entre Tierra. Entonces en algunos lugares aparece como Entre la Tierra y en otros lugares como Entre Tierra. Pero sí, definitivamente muchísimo, ¿no? Como que, y uno creo que se va dando cuenta con el tiempo, ¿no? Después cuando hace como un análisis un poco a distancia de cómo se empiezan a relacionar los trabajos, ¿no? Y esas obsesiones que uno tiene por tocar los mismos temas, ¿no? Y de hacerla de manera similar. Eh, yo creo que esa escena que vos contás donde la protagonista se mete en este hueco, ¿no? Donde se enfrenta como a su propia muerte, es una de las semillas de Ceniza Negra, porque finalmente creo que en las tres películas, o sea, en los dos cortos y en Ceniza Negra, es esta idea de que de vivir en la propia piel, ¿no? La muerte, ¿no? La muerte del otro, pero sentirla y resignificar como qué significa la propia muerte, ¿no? Y esta idea que también de que uno puede morir en vida muchas veces, ¿no? Que lo relaciono en Ceniza Negra con el cambio de piel, con la serpiente, ¿no? Entonces creo que cada vez que alguien muere o que vivimos una despedida o un duelo muy fuerte, también una parte de nosotros está muriendo y también una parte de nosotros se entierra y otra parte renace, ¿no? Entonces es como que creo que esa escena donde la mujer se mete en la tierra es como bien simbólico y un poco acompaña. Y después sí, bueno, al principio como que nos daba un poco de cosa hacer justo la misma escena, pero después dijimos, bueno, es como una especie de guincho ahí, que de hecho en Ceniza Negra también hay como escenas que son muy, muy parecidas a Selva, ¿no? Esta imagen de esta niña frente al mar, ¿no? Como esa fuerza y esa omnipresencia de la naturaleza. Entonces, como que sí, hay varias cosas que se repiten, pero que también hablan de un mismo lenguaje. Y también están hablando de ti, de tu propio proceso probablemente de pérdida que lamentablemente te ha tocado vivir. Claro, así es, sí. Sí, esto es como bien loco, ¿no? Esto que he comentado últimamente, como de que muchas veces uno hace bueno, en el arte, ¿no? No solo las películas, uno hace, no sé, un cuento, un guía, y bueno, y ay, me voy a mover. Veamos si puede entrar Sofía nuevamente. Estamos conversando. Con Sofía Quirós Ubeda, directora de Ceniza Negra, un film de ficción que se estrenó simultáneamente en Costa Rica, Chile y Argentina. Ahí está Sofía de nuevo.
Vamos a esperar a Sofía desde Costa Rica, estamos en Chile. Saludos a quienes se están mi conectando mamá, desde ¿no? otros Que continentes, fue en hace dos Italia, en meses. Francia. Entonces, ¡Ay, ahí estás de nuevo! sí, ¿Me es como escuchas? que, no sé, una parte inconsciente de mí estaba trabajando desde el lado creativo esta separación, Ah, ya. incluso Lástima que mucho fue justo en antes un momento de tan comprender íntimo que de iba a una suceder, ¿no? respuesta sobre tu propia experiencia de separación de seres queridos. No sé si podemos retomar tu reflexión al respecto de cómo se refleja en tu obra esa pérdida que tú también has sufrido. Bueno, muy, muy íntimo todo el proceso y te agradecemos que a través de tu obra nos hayas compartido estos procesos tan, tan duros, ¿no? Tan dolorosos en el caso de Selva en Ceniza Negra, una niña de apenas 13 años que es huérfana de madre, que es cuidada por el Bueno, abuelo, me pero en parece realidad que en ella es la que realidad cuida es al como abuelo. bastante real, Y ¿no? además tiene Como esta que a otra veces vemos en el figura cine de representación de una vínculos mujer, que son Elena me catalogados, ¿no? parece que se llama, Como en un lugar como que muy también es un moralista, ¿no? personaje Entonces, bien como, bueno, se llevan interesante bien o en se la llevan dinámica mal, que se o produce este entre personaje es ellas, el ¿ah? bueno o el malo. Porque Y me parece que Nordico por un justamente lado es cuando representa empieza todo como a esto evitar la de lo contradicción, femenino, ¿no? Y la contradicción que existe comparten entre un mismo vínculo, ¿no? historias, ella le pregunta cómo Yo es creo que crecer, hay en esta eh, relación, hay tienen mucha estas noches necesidad de de chicas, afecto, de ¿no? salir juntas, Muchísimo. se Son, acompañan, son pero los a la tres vez personajes, Elena tanto es la abuela como compleja, esta niña, como tiene Elena, un son exceso de personajes muy bebidas, solos, que han y ahí hay construido una algunas especie de escenas que a familia, mí me hicieron un digamos, poco de ruido respecto a de la partir forma de de tratarse, nada, como de esa que en algunos carencia también, momentos es que es muy bastante lindo dura la forma entre en ellas. cómo ¿Por pueden qué construir esta familia, resolviste mm, esa desde un relación de lugar esa muy manera, incluso tradicional. agrediéndose Dentro de esta físicamente, familia construida, verbalmente, aunque terminan igual hay este tipo riéndose? de Pero es bien contradicciones. Me parece extraña como muy, muy importante esa plantearlas, relación ¿no? entre Porque creo que mujeres, vuelve de edades real un poco distintas, por a supuesto. las relaciones y además también le generaba un poco de picante ahí que la película necesitaba. Sí. Bueno, la verdad es que en un principio estaba pensado cada país por separado y sí, ¿vos? A ver, ¿vos me escuchás? ¿Me escuchás? Hola, hola. ¿Sí? ¿Me escuchás? Ah, ok, ok. Perfecto. No, que en un principio habíamos pensado hacer cada país por separado Y es cierto, es y muy entretenido cómo bailan efectivamente después llegó juntos, la la pandemia cotidianidad. Es y realmente una entonces, bellísima bueno, película todos estos y ya estrenos que entremos de teníamos en lleno en lo que ha salas, sido este estreno básicamente, bueno, simultáneo en estos se tres cayeron, ¿no? países, Teníamos Chile, Costa pensado Rica estrenar en y Argentina, Argentina. sobre ¿Cómo todo. lograron? En Chile Bueno, estábamos justo todavía tocó esperando en la alguna pandemia, fecha. ustedes Así que estuvieron en aprovechamos la la idea de un Semana de la Crítica estreno en Cannes el de año los tres pasado y ya países, nos habían pareció estado como muy con rico. En un Selva principio queríamos de que 3 años fuera antes. incluso ¿Cómo latinoamericano, de todo por qué Latinoamérica, resolvieron pero no hacer este pudimos estreno en los por tres algunos países? acuerdos con los agentes de ventas.
pero sí nos pareció muy importante como que la película tuviera una ¿Me fuerza escuchas? en esos países que son tan importantes, no solo porque fueron coproductores, sino porque realmente gran parte, digamos, de las madres, como yo, de esta película, y ahí volvemos un poco Sí, al sí, tema de Migra Cine, ¿no? sí, Comenzamos sí, este charla, este live con esta idea de hacer sí, cine entre todo amigas, bien, ¿no? Y de tener esta como colaboración sí. desde etapas muy tempranas. Entonces, realmente Argentina y Chile eran parte fundante, ¿no? De esta historia. Nos interesaba que se sucediera pues un estreno colectivo, ¿no? No sé si me escuchas. Creo que hay como un delay. Estamos conversando con Sofía Quirós Ubeda, directora de Ceniza Negra, un estreno, bueno, volvió a caerse el internet de Sofía, a ver si se pueden conectar ya para para irnos despidiendo de ella. Está su película Ceniza Negra, que es precandidata a representar a Costa Rica en los premios Oscar como mejor película extranjera y se puede ver ahora en Chile, Argentina y Costa Rica. Es una película bellísima de ficción, pero con un ritmo y con un estilo muy particular, otra forma de hacer cine, además hecho por un colectivo de mujeres que es Migracine, donde también está una directora chilena que es Francisca Sáez. Así es que ojalá puedan ver esta película. Además, pueden ver en Vimeo gratuitamente el corto, que es el antecedente más directo, que es Selva, y además este otro corto que comentamos, que es Entre la Tierra, que es del 2015, también de Sofía Quirós Úbeda. Esperemos que se vuelva a conectar para irnos despidiendo. Hemos hecho un recorrido por su filmografía, hemos hablado sobre cómo ha sido su trabajo con los actores naturales, en este caso una niña que en Selva, en el primer corto, tenía 11 años y que ya en Ceniza Negra tiene 13 y tiene una actuación impresionante, eh, con un nivel de madurez y de tensión entre una pequeña que va dejando la niñez y va entrándose en la adolescencia y a la vez se tiene que hacer cargo eh, de su abuelo que ya está un tanto cansado de vivir. Bueno, les agradecemos a todos quienes se han incorporado. No sé si Sofía va a poder conectarse de nuevo, esperemos un ratito. Y si no, aprovechar de comentarles que en el caso de Chile, el Festival Proceso de Error de Video Experimental que terminaba antes de ayer va a seguir. Ahí está de nuevo Sofía. Aprovechen de ver video experimental en el Festival Proceso de Error, que todavía está vigente con algunos de sus cortos súper interesantes, hasta el 23 de diciembre. ¡Ay, qué bueno que pudiste volver para irnos despidiendo! No sé si me escuchas bien ahora, o sigue el delay. Bueno, estas cosas pasan. Parece que ya no vamos a poder seguir porque no se escucha bien, pero agradecerte por la película. ¿Ahora sí? ¿Me escuchas? Para que ya nos despidamos, porque internet nos está jugando ahí una mala pasada. No sé si me escuchas. Ah, ok. No sé si para terminar quieres contar tu, tu vínculo con Chile, nuestro trabajo. Bueno, de nuevo se nos quedó un poquito pegada nuestra directora costarricense argentina, Sofía Quirós Ubeda. Revisen su trabajo, realmente hay algo ahí muy particular. Bueno, se nos fue de nuevo Sofía.
Pero agradecerles a todos quienes nos acompañaron en esta conversación, proponerles que vean el Festival de Cine de Proceso de Error, que todavía tiene algunos cortos de video experimental que están muy buenos, como una parte que se llama Portal en Llamas también, está bien interesante con cortos de la Revuelta Popular. En enero se nos viene además Arica Doc, que va a estar bien interesante con una exposición de Marta Andreu, así es que también ojo con eso. Ya, para despedirnos entonces, Sofía, ojalá que ahora ya nos pueda escuchar. Agradecerles a todos y a todas quienes se han conectado hoy día. ¿Ahora sí? ¿No? ¿Sí? ¿Me escuchas? Parece que no. Yo te escucho. Sí, se escucha entrecortado. Bueno, yo, a ti, muchas gracias por todo el trabajo. Invitar a los amigos y amigas que vean en Chile, Argentina y Costa Rica Ceniza Negra. Ahí ya perdimos definitivamente a Sofía, así que muchas gracias y nos estamos viendo. Chao, chao.